doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Buenas tardes, amigos. El día de hoy es el día, me parece que es 5 de octubre del 2016. Estamos en el segundo video del día de hoy. El primer video ha sido de mucha información que ayuda a las personas a que se puedan enfocar en lo que es el espiritismo, en base a los conceptos fundamentales y originales. En este momento, el próximo tema que quiero discutir es el siguiente. Vamos a ver un momento aquí. Estaba tratando de guardar el manual sistematizado de esto. Voy a guardarlo. No lo pude guardar ahorita. En este artículo que acabo de publicar. De todas maneras, a todos los que están conectados, ok, ya tengo esto guardado.
Resumiendo, esta semana hemos hablado del Opus Dei en mi página, reviviendo la información. La gente que me ha llamado, no, ¿cómo es posible que yo tenga que ceder un religioso? En mi libre albedrío, y pues, entonces, ¿de qué estamos viviendo? ¿De qué estamos hablando? ¿Que a ustedes no les importa tener libre albedrío? Y permitir que vengan sacerdotes y gente de la Iglesia Católica con el Opus Dei, que eso es lo más terrible que ha tenido la Iglesia Católica, que lo dejemos pasar y que sea correcto entonces que no se tenga libre albedrío. No, eso no lo aceptamos y le contestamos el día de hoy sobre eso. Hemos hablado en esta semana exhaustivamente sobre los mundos transitorios, ya hemos publicado los artículos y hemos publicado los videos de los mundos transitorios. Esto es caviar, ¿sabes? Esto es como cuando uno está exprimiendo la china. Malicia y maldad en el espiritismo. Estoy feliz porque el tema está ya definido. Buenas tardes, amigos. Comenzamos con el segundo video, y vamos a hablar de un tema que es bueno aclararlo, porque todo el tiempo estamos envueltos con la maldad de los malos espíritus y la malicia de los malos espíritus. Entonces usted me pregunta, Fran, ¿y qué diferencia hay entre maldad y malicia? Yo le hice la pregunta a Laura hoy. Dije, Laura, ¿qué diferencia hay entre maldad y malicia? Inmediatamente ella cayó al chavo. No, la malicia es cuando tú estás planificando hacer algo que no es correcto. Excelente. Cuando hablamos de maldad, arribamos a lo que es mal. Y la misma Laura me dice, sí, la maldad o el mal es lo contrario a lo que es el bien, según dice la codificación. O sea, ¿y qué es el bien en el espiritismo? El bien en el espiritismo es cumplir específicamente con las leyes naturales que Dios nos estableció. Y eso se constituye lo que es bien. Y cuando tú hablas de maldad es lo que está contrario a ese bien que se hace cuando se cumple con las leyes naturales de Dios. Ay, papá, entonces quiere decir que cuando tú hablas de maldad o de mal, es que tú estás mintiendo. Eso no es parte de lo que enseña nuestro amado Dios a través de la codificación. Y yo llego a la conclusión, pero ven acá, entonces, ¿por qué cuando a León Denis le preguntaron qué era la maldad, nunca dijo que la maldad era lo contrario al bien y que el bien era lo que significaba el cumplir con las leyes naturales de Dios? Cuando ustedes vean que una vez más yo estoy completamente en desacuerdo a lo que enseñó León Denis. Para mí, León Denis no representó en el espiritismo ningún baluarte que nos ayudara a progresar. Él fue el que ayudó a que se estableciera en el espiritismo la religión, porque él creía que la religión era un sentimiento que había que desarrollar. Y eso no es lo que el espiritismo enseña de lo que es una religión. Porque Kardec dice que el espiritismo no es una religión porque no tiene cultos, porque no tiene ritos, porque no tiene sacerdotes, porque no tiene templos de idolatría, porque no hace cultos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que estamos hablando de diferentes idiomas. Precisamente ese es el problema que ha tenido el espiritismo desde sus inicios, con personajes que vinieron diciendo que eran espiritistas y no lo fueron. Y que fue uno de los que incentivó a Emmanuel a decir que había que religar a Dios. Y cuando tú vas a la parte etimológica de esa definición, te das cuenta de que el religar a Dios significa hacer culto a un ser superior, completamente fuera de lo que el espiritismo enseña. Entonces, ¿cómo es posible que entonces nosotros tengamos que tener esas influencias de León Denis, que era en todos los momentos en que podemos hablar de León Denis, se suponía que estuviera al lado de Kardec, predicando lo mismo? Entonces llega al espiritismo, se confabula y llega al espiritismo como un masón, nunca se quitó de ser masón, y estuvo del año 1861 al lado y cogido de la mano de Allan Kardec, y cuando desencarnó, se supone que él llevara lo que es la rienda del espiritismo y se fue por un lado equivocado, a publicar libros como Las Fuerzas Radiantes, comparando las fuerzas radiantes con el fluido cósmico universal, cuando el fluido cósmico universal no tiene fuerzas, porque es una materia completamente desconocida y es una materia espiritual. Y él te pone en ese libro de fuerzas radiantes, te hace decir, no, porque los fluidos cósmicos universales, pero es como para jactarse, decir que yo tenía un conocimiento nuevo y quedar en la historia,
se pone confluido con lo que son las fuerzas radiantes. Y no reconozco bajo ninguna circunstancia el libro de Fuerzas Radiantes de León Denis. Bueno, pero yo no vengo a hablar de León Denis. Yo vengo a hablar de lo que es la maldad y la malicia. Mis amigos se comunican conmigo y me dicen, mira, yo he hecho las cosas bien. Yo tengo un caso en la corte y todo lo que yo hice, lo hice correctamente, con conciencia. Y me dice, y tú y yo hemos orado por eso. Y ahora me encuentro que todos los que se supone que fueran testigos a favor mío, se fueron en contra. Para que no procediera esa injusticia en el caso que yo estaba presentando. Pero él sigue siendo espiritista y sigue amando al espiritismo. Me pide oración y yo le digo, no te preocupes. Siéntete feliz que tú hiciste todo lo posible por hacer las cosas correctamente. Todo lo que es maldad se constituye en una falla para ellos mismos y vas a verlos como ellos mismos van a caer. No es porque yo esté diciendo una maldición, ni que esté diciendo que tengo una premonición, porque nosotros no queremos las premoniciones, sino que simplemente la lógica me dice a mí y la fe es razonada que cuando tú haces el bien, el resultado siempre tiene que ser en beneficio tuyo. Momentáneamente te has dado cuenta de que eso que ellos hicieron fue con el propósito de afectarte, pero vamos a analizar eso en términos espirituales. Y por eso yo traigo el tema de hoy, para ayudar también a mi amigo. ¿Qué es esto? Yo no necesito esto. Porque esto se cae. Vamos a llamar el otro. Ok, la malicia. El tema que quiero hablar es de la malicia, pero para poder yo definir lo que es la malicia, vamos a ver lo que dice el libro de los espíritus, que es el más que me llama la atención y utilizarlo de referencia. Vamos a definir qué es malicia. La malicia, en un diccionario normal, dice que es la actitud que denota maldad, sutileza o la sospecha. Esta palabra malicia significa, es un nombre femenino. O sea, malicia, no es malhechor, que sería malhechora o malhechor. No es la malicia, que es un nombre femenino. Y número 1, dice intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiarse en algo. O, vamos a bajarle un poquito a esto, un momentito. Vamos a bajarle aquí. Ok, tengo toda la pantalla ahora mismo para yo poder referirme. Número 2. O sea, número 1 dice que la malicia es una intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Un ejemplo sería decir, un delito con alto grado de malicia, su mirada se estrecha con malicia, se comenta con malicia, que es odiado por su actitud de saberlo todo. Las intervenciones de muchos delegados estaban llenas de malicia y vacías de contenido. O sea, tú puedes reconocer la malicia por la intención. Ok, ¿qué otra cosa te dicen sobre la malicia los diccionarios que puedes conseguir en cualquier lugar? Número 2, calidad de la persona maliciosa, que habla o actúa de manera encubierta para beneficiarse o perjudicar a alguien, y se atribuye también a los animales. Los cachorros de león o de tigre no tienen malicia cuando juegan. Sabemos que los leones y los tigres cuando están grandecitos, tú no puedes ser amigo de ellos, te les acercas y te van a matar. Pero cuando están chiquititos juegan contigo. O sea, le falta la malicia. ¿Y cómo la malicia la quieren? Cuando van creciendo y cuando van aprendiendo a cazar y a vivir de lo que hacen. Y que ahí se dan cuenta que los animales que tienen malicia la tienen adquirida después que son adultos. Vamos a ver entonces, y eso nos lleva a lo que es el mal. ¿Y cuál es la definición del mal para el mundo? Este término que se llama el mal, el mal, M-A-L. El mal o la maldad, que significa lo mismo, es una condición negativa relativa atribuida al ser humano que indica la ausencia de moral, bondad, caridad o afecto natural por su entorno y quienes le rodean,
Actuar con maldad también implica contravenir deliberadamente usando la astucia los códigos de conducta moral o comportamiento oficialmente correctos en un grupo social. Algunas definiciones indican que a la maldad como el término que determina la ausencia de la bondad que se debe tener un ente según su naturaleza o destino. De esa forma, el mal sería la característica de quien tiene una carencia o de quien actúa fuera de un orden ético, convirtiéndose en consecuencia en lo malo. En la teoría platónica, el mal es aquello en lo que no participa de ninguna manera la idea del bien. O sea, Platón entiende que como las ideas son perfectas y positivas, todo lo malo es exclusivo del mundo sensible. Entonces, la definición del espiritismo en términos de maldad o de mal es diferente. Él dice, ok, todo lo que está en contra de lo que es el bien, y el bien lo definimos como todo aquello que cumple con las leyes naturales de Dios. Okay. También podemos evaluar en el mal las cualidades del malo. ¿Qué cualidades tiene una persona que es mala? Esa inclinación que tiene hacia el mal. Y precisamente cuando tú defines una persona moralizada que adquiere un conocimiento del espiritismo y que se moraliza por medio de lo que es la ley de oro, que es la ley de Jesús, te dije, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. El hecho de que Jesús nos enseña de que si te dan una mejilla, te dan el otro, es un concepto completamente en bondad y en amor. Desde los tiempos del tiempo de España, se conocía el peligro de envenenarse con el zumo de la yuca. En palabras del doctor Cárdenas, por la maldad de esa raíz, si se come cruda, despacha con gran brevedad al que la toma. Así que no se pongan a comerse la la yuca cruda, sin cocinarla, sin pasar por proceso de cocción. Número 2 dice que inclinación hacia el mal. Y entonces empezó a comprender a su padre por primera vez y adivinó que no había en él maldad auténtica. O sea, esos son conceptos que ya nosotros los conocemos, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros vivimos. Pero vamos a ver entonces dónde la maldad se ubica en el libro de los espíritus. Y específicamente te habla, cuando te va a hablar de los espíritus del tercer orden, que son esencialmente malos. El capítulo primero del libro de Génesis, que viene a ser el segundo libro del libro, el libro de los espíritus, discúlpenme, y que sería el segundo libro, el ítem 99 dice lo siguiente. Kardec dice, los espíritus del tercer orden son todos esencialmente malos. O sea, esos que consideramos el tercer orden, porque el primer orden sabemos que son espíritus puros y perfectos. El segundo orden pues ya van bajando la escala, ¿verdad? Pero el tercer orden ya estamos hablando de espíritus que son completamente malos. Entonces el espíritu dice, no, algunos no hacen ni el bien ni el mal. Otros, por el contrario, se complacen en el mal y están satisfechos cuando encuentran la ocasión de hacerlo. Por otra parte, también están los espíritus frívolos o duendes, más revoltosos que malignos, que se complacen antes con la malicia que con la maldad, y que encuentran placer en engañar y causar pequeñas contrariedades de las que se ríen. Ellos te dicen, bueno, yo le voy a quitar esa silla, y tienen malicia para que tú te caigas, aunque sabemos que es maldad, pero es para ellos reírse de ti. Mira cómo te tropezaste con eso y te caíste. Cuando yo era monaguillo, estaba en mis 14 años, yo tenía un amigo que era monaguillo también, y nos vestíamos así, servíamos la misa. Entonces, en esa ocasión, yo me acuerdo como ahora que mi amigo tenía malicia. Entonces sabía que yo venía, muchas veces venía tarde, que a mí me mandaba tarde y lo que fuera. Y yo llegaba y me ponía la sotana. Y cuando llegaba dije, me voy a meter, y paraba allí detrás del cura. Sí, a servir la misa y a ponerle la cosa esa que es la patena, la pateca esa, para que tú te tomes te den la hostia, esa cosa. Entonces yo era muy religioso. Entonces el amigo mío tenía malicia. Entonces cuando yo venía así corriendo para posicionarme en mi lado, me ponía la campanita que él usaba para tocar, porque él llegaba primero para coger la campanita. Él quería que cuando le tocara tocar la campanita, que en uno
de los pasos de la misa, hay que tocar la campanita, él le gustaba eso. Y el primero que llegaba era el que cogía la campanita. Entonces él venía y se encargaba de cuando yo venía así, tratando de que nadie se diera cuenta, me encontraba de momento, me quedaba con la sotana y con la campanita y me caía al piso y allí todo el mundo riendo y riendo de mí. Entonces, esa es malicia y es maldad. Pero es una malicia que es para reírse. Y los espíritus aquí dicen que estos espíritus duendes, existen los espíritus duendes, los frívolos, que son revoltosos, son malignos, te esconden las cosas y se complacen con la malicia que con la maldad, y que encuentran placer en engañar y causar pequeñas contrariedades de las que se ríen. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado que usted tiene una cosa ahí de momento y muy se desapareció? Yo estaba reparando algo, tenía unas herramientas que son finas, a mí soy muy sofisticado con eso. De hecho, se lo compré a Laura y después me quedé yo con eso, unos destornilladorcitos, tú sabes, para desamblar cosas con tornillitos pequeños. Entonces, de momento, cuando saco el pistoquito eso, que es de estría, lo voy a cambiar por otro que es de paleta, pues lo voy a poner así y se me zafa y se me cae en uno de los huecos de la cajita que se viene diseñada para eso. Entonces yo dije, yo no quiero que se me pierda eso, porque eso para mí es caviar. Entonces hice así, busqué para ver si salía. Bueno, lo dejé, terminé lo que estaba haciendo. Fui y desmantelé por completo donde viene eso colocado. Y levanté, bueno, eso tiene que haberse caído por ese boquetito, porque sí que está la parte de abajo. Lo levanté, lo saqué, lo desconchuflé. Y me encontré, Dios mío, ¿dónde está eso? Y busqué en el piso. Y no encontraba la piececita esa y me sentí un poquito triste porque yo no quería que ese jueguito, que lo habíamos comprado con todo el derecho, que fuera bueno, buena marca y que, tú sabes, para ese propósito de cositas pequeñas. Y lo puse al lado, pero un poquito molesto, porque no encuentro se desapareció, eso estaba ahí. Y yo no hice más que hice así, que lo viré así, y yo no me di cuenta cuando se cayó. O sea, salió, bueno, pasaron 2 días, y entonces estamos desayunando a Laura y yo, y entonces pone los platos y las cosas, ¿no? Y de un momento yo veo el pistoquito eso ahí, y Laura, ¿dónde salió eso? Ah, yo lo encontré en el piso, y tú no sabes cuánto yo dediqué en coger esa cosa y desmantelarla completa para buscar eso y no lo encontraba en ningún lado, y buscaba en el piso y no estaba, pues. Y eso fue para mí, igual que me ha pasado en otras ocasiones, y me esconde la cosa, es un espíritu duende. Hasta que tú lo encuentres y dije, no me puedes tocar más mis cosas, no tienes permiso, te voy a dar en la mano. Y así hay que hacerlo, señores. No estoy hablando de juego en el sentido, ese espíritu que es frívolo, usted lo despacha rápido. Ok, entonces, hemos hablado del libro de los espíritus, del ítem 99, donde Kardec le pregunta del tercer orden. Entonces vamos al ítem 101, brincamos el 100, brincamos el 101. Y dice, caracteres generales, predominio de la materia sobre el espíritu, propensión al mal, ignorancia, orgullo, egoísmo y todas las pasiones malas que derivan de él. Tienen intuición de Dios, pero no la comprenden. Vamos a poner en rojo. Ellos tienen intuición de Dios, pero ellos no entienden cómo es el mundo espiritual si no se le ha enseñado. O sea, ellos no se pasa la situación de que uno asume de que los espíritus lo saben todo, ¿no? No es así, ellos no saben, tienen noción de Dios, pero no lo comprenden. Entonces, hacen su vida en base a lo que han aprendido. Muchos de ellos llegan al mundo espiritual sin saber que el bien es lo correcto, que existen buenos espíritus. Santeros me han llamado y me dicen, Frank, yo no sabía que habían espíritus buenos. Yo sabía que habían espíritus, pero yo creía que todos eran malos y que me podían defender de los otros malos espíritus. No, eso no es así. Entonces, acerca de los espíritus, dice esa sección, no todos son esencialmente malos. En algunos hay más frivolidad, inconsecuencia y malicia que verdadera maldad. O sea, que los espíritus separan la malicia de la verdadera maldad. Los hay que no hacen ni el bien ni el mal, pero solo por el hecho de no hacer el bien denotan su inferioridad. Otros, por el contrario, se complacen en el mal y están satisfechos cuando encuentran la ocasión de hacerlo. O sea, que ellos, el hacer el mal, les satisface. Pero mientras el momento de hacer una maldad total para perjudicar a otra persona, existe lo que es la malicia. Y la malicia no es otra cosa de que tú actuar
tú vas a actuar conforme a esa malicia que ya está en tu mente. Y eso no nos podemos separar los mismos espiritistas, los que creemos en el bien. Nosotros debemos tener malicia en el sentido no de perjudicar a alguien, sino saber las intenciones que tiene aquel que viene. Y tú estás haciendo todas las cosas con la mejor intención, pero que sabes que en esa mejor intención que tú tienes, las demás personas van a utilizar la maldad para afectarte. Por ejemplo, el caso de mi amigo que tuvo que ir a la corte y en la corte le esperaba que los testigos que estaban allí, que eran familiares o eran personas que se habían criado con él, iban a decir la verdad. No se percató de que debió haber verificado antes, oye, tú estás claro de lo que tú vas a decir, lo que vas a hacer, para de antemano él prepararse. Entonces debió haber tenido malicia. Y esa malicia, de ese punto de vista, no es malo. Yo considero que no es ni bien ni mal, porque es tú prepararte para evitarte problemas mayores. Y esa malicia la debemos tener todos los espiritistas en el término de utilizar nuestra mediunidad de lo que se llama las premoniciones. Cuando tú vienes y tienes una premonición, que sabemos que no podemos, si es alguna premonición es del futuro y no podemos decir nada, pero no solo una premonición, un presentimiento es lo que debo usar, porque el presentimiento te aplica a ti, la premonición aplica a otros, y eso no es correcto. Un presentimiento de que algo va a pasar, de antemano tú te preparas. El caso de Pancho Sierra, en la Argentina, en los años 1900, él era una persona que utilizaba su mediunidad de esa manera. Cuando la persona venía a pedirle a él que le diera la agüita fría, que lo sanara, que orara por él, y que él, en la mayoría de las veces les regalaba el libro del Evangelio sobre el Espiritismo, y que hoy los católicos no quieren decir que él era espiritista. Los católicos no quieren aceptar cuando yo presento a Pancho Sierra de Argentina, de que no puede ser porque él no era espiritista. Como tienen tantos conceptos tan negativos del espiritismo, creen que todos los que son santos, y ellos quieren hacerlo santo a él y no lo han podido hacer, de hecho, porque él no era espiritista, él no era católico, él era espiritista. Y le regalaba a las personas el libro de Evangelio sobre el Espiritismo. Un hombre que tenía dinero en ese tiempo iba y compraba los libros y los regalaba. Pero Pancho Sierra tenía esos presentimientos. Y cuando la persona venía a hablarle, ya él sabía. Un señor un día llegó antes de hablar con Pancho Sierra, le había robado los huevos de un avestruz que había allí. Ah, no, eso yo me lo llevo, lo echó y lo guardó, lo escondió. Pero después la conciencia le dijo, no, yo se lo voy a decir a él para que él sepa que yo los cogí. Cuando fue a decírselo, antes de que él abriera su boca, y yo sé a lo que tú vienes. ¿Y para qué, Pancho? Para decirme que me robaste los huevos. Llévatelos, yo te los regalo. Y todo el mundo se quedaba, mira, como él sabía eso de antemano, porque eso es presentimiento, eso es una mediunidad. Porque los espíritus te dan a ti presentimiento de lo que va a pasar. Y cuando tú tienes los presentimientos y sabes utilizarlos, en eso podemos decir que la malicia tuya debería ser en prevenir de que cualquier persona que te venga a engañar, tú de antemano le tienes el guante puesto para coger la bola, ¿verdad? Entonces, tú antes que vayas a hacer cualquier cosa, te verificas. No me importa lo que digas, fulano, vamos a verificarlo. Y tú caminas tu vida verificando las cosas. Eso se llama sutilmente una malicia, pero es para tú asegurarte que te vas a encontrar no con sorpresas. Vas a ir a un juicio que tú pensabas que esas personas de hace 2 años que decían una cosa ahora cambiaron, lo compraron, le dieron dinero por debajo de la mesa y tú te encuentras decepcionado cuando te encontraste solo en una situación. ¿Y por qué no tuviste un poquito de malicia? Dices, ven acá, antes del juicio, que es mañana, el lunes, ¿cómo están las cosas? Entonces uno va y se prepara y los toca la puerta, tú sabes. Y de antemano, cuando viene una persona a hablarte a ti con una mentira y tu mediunidad, tu presentimiento, tú lo percibes, porque para eso es la mediunidad, para tu propio adelanto moral, tú le dices, no, ya yo sé para lo que él viene. Cuando él venga por ahí, ya yo tengo la contestación. Entonces tú te preparas. El espiritista que no se prepara, se lo comen los gusanos. El espiritista, como tú y como yo, que deseamos el bien a los demás, no somos sananos, ni debemos ser estúpidos. Debemos ser conforme al bien. Yo reclamo el bien, yo tengo fe razonada, pero tengo que preocuparme porque van a venir personas que no tienen las mismas intenciones mías. Cuando hablamos de los pactos, esta semana yo hablé de pactos, que solamente hacen pactos los malos espíritus. Lo dice el ítem 549 y 550 del libro de los espíritus. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que entonces todos los contratos? No estoy hablando de todos los contratos. Todos los pactos que son relacionados a la parte espiritual, los únicos que promueven eso son espíritus malos.
Porque los pactos y los contratos tienen que existir en la sociedad donde tú no confías en nadie. Tú no confías en el otro que viene y tiene malas intenciones. Entonces tú te preparas con un contrato formal ante la justicia. En un matrimonio, por ejemplo. Tú sabes de hoy, no sabes de mañana. Y se ponen por escrito los términos para que tú no caigas en un momento dado de que uno de los dos, incluyéndote a ti, viole las reglas y perjudique al otro. Eso es correcto, pero en términos espirituales, que se hace un pacto áureo en Brasil, en la Federación Espírita de Brasil, con el propósito de que nadie hable de ninguno de ellos para ellos protegerse, y que estamos hablando de algo espiritual. Pues no, señores, eso fue una sinvergüenzada de esas personas. Y el que se prestó a firmar de ellos de la cepa y de lo que se prestó del otro lado de la Federación Espírita de Brasil eran espíritus malos. Cuando te viene Edivaldo Franco con el julepe de que Joana Angelis y su imposición, la imposición de la mentora Joana Angelis para espiritizar en el espiritismo, esos son espíritus malos que hacen eso. Porque el espiritismo no acepta ningún tipo de lo que se llama pactos. Y eso es un pacto. Cuando te viene lo de Joaquín Trincado y te hacen firmar a los niños menores de edad un juramento de niños, y que el mismo Joaquín Trincado dijo, no me importa lo que digan los padres, que los niños firmen eso, como si, ven acá, si legalmente en ningún país del mundo se acepta que un niño firme un contrato de hombre, para que después ellos no tengan forma de salirse de la organización, o los que van al catecismo de la Iglesia Católica, que los llevan allí, los adoctrinan de tal manera para que después cuando crezcan digan, no, tú te comprometiste, tú hiciste la primera comunión. Eso es lo que estamos hablando, de que tenemos que ser muy astutos, verificarlo todo, no porque te lo diga, vamos a verificarlo. Yo deseo lo mejor y espero no tener una sorpresa, pero de momento me surge algo, ese espíritu no me va a hacer a mí un juguete. Yo no soy un juguete de los espíritus, por lo tanto nosotros tenemos que prepararnos para lo peor en muchas ocasiones, para que después no estar llorando por las esquinas y estar preocupado. Mira, no. El espiritista verdadero se mantiene en las creencias del espiritismo. Y una de las cosas que tenemos que tener muy claro es que existe la maldad y la bondad, y hay que separarlas. Y sabemos que todo lo que tenga de la maldad es de una persona que no es espiritista, que es un espíritu inferior. Entonces usted tiene que saber que siempre que vaya a manejar una situación de negocios o lo que sea con una persona que no es espiritista, usted no confía en su palabra. No, que te voy a comprar ese carro o esa casa y tengo el dinero aquí. Cuando llegue el día más, yo cambié mi opinión. Pero tú tienes que estar preparado para eso. Yo tenía ese problema en Estados Unidos con mi negocio de bienes raíces. Me decían, yo tengo $50,000 aquí, Frank, y voy a comprar esa casa para dar un pronto pago sobre eso. No te preocupes, pon la oferta. Y al principio yo no le cogía el dinero, no, ahora me tienes que poner el dinero para que después no te arrepientas. Y poniendo el dinero, se arrepentían. Cambiaron la opinión. Mira, pero esta casa yo no cojo presa, compra otra, viene rápido la gente, entonces se rompió el negocio. Porque no tienen palabras nadie que no sea espiritista. Los espiritistas se supone que tengamos palabras y que decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Cuando Laura fue a Estados Unidos, que teníamos la situación donde queríamos dar nuestros programas y había una organización de España que quería dar su programa para interferir con lo que yo estaba haciendo, para que la gente no viera lo que yo estaba haciendo, Laura le dijo, sacó de la manga y dijo, vamos a hacerlo el programa los miércoles, los viernes y los domingos. No solamente el viernes, que yo quería añadir viernes, ¿verdad? Al miércoles. Y Laura dijo, vamos a hacerlo el domingo también. ¿Y por qué no lo podemos hacer, Frank? Entonces yo me comprometí y no me arrepiento. ¿Y tú te crees que yo eso que yo me comprometí como espiritista, y Laura lo sabe, Laura sufre esto porque tenemos que salir para algún lado y hay que oír el programa, no podemos salir? ¿Cierto o no? Pues porque eso es así, porque nosotros nos comprometemos con cosas que deberíamos comprometernos con las cosas que podemos cumplir. Y a mí me da satisfacción yo hacer esto. Pero tú no puedes hacer y esperar lo mismo de uno que no sea espiritista. Aunque te diga que es espiritista, porque te dice que son espiritistas de Brasil o son de la cepa, y ellos no creen en este tipo de cosas. Ellos simplemente es lo primero que les surge a la mente, porque son orgullosos, son egoístas, no aceptan lo que ya está escrito. Si no aceptan los libros codificados y no aceptan lo que dijo Dios, no aceptan la verdad espírita, la verdad espiritual eterna, y no aceptan que eso es palabra de Dios, ¿cómo tú puedes confiar y firmar un contrato con una persona como esa? Si lo primero que te va a hacer es que en un momento dado te diga, no, yo cambio de opinión. No le importa, que eso lo endeuda espiritualmente. Entonces, cuando tú tienes una situación en tu caso de bajar a la corte de una situación con otra persona que no son espiritistas, tienes que esperar lo peor. Y si viene lo peor, que es que no se dé,
tú fuiste irresponsable en no verificar de antemano cómo se podrían dar las cosas. Y eso tú lo haces simplemente llamando a la semana antes. Y mira, fulano, vamos a tener el juicio en la semana que viene. Y verdad que tú estás claro de lo que tú vas a decir, verdad que eso fue, y te asegura de lo que está pasando. No es que le cambie la mente, sino que te asegure que cuando llegue allí no se te vire. Pero cuando llegas allí y se te viró, no te pongas triste, porque no verificaste. Vamos para adelante. Entonces, quiere decir que nosotros podríamos estar hablando de lo que es malicia y lo que es la maldad. Y se definen en los libros codificados lo que la novena clase, que es los espíritus frívolos, y los espíritus de la tercera, del tercer orden, ellos que se constituyen entonces lo que son los duendes y lo que son estos revoltosos y lo que son charlatanes que vienen a reírse de ti. Pues entonces en eso pues ya tú tienes que saber que hay una malicia y una maldad, pero que la maldad no es definido por estos espíritus que lo mismo se ríen de ti y que tú te caigas, sino de la malicia que tienen para ejercer las cosas. Entonces vamos al tercer orden, el ítem 101, que dije que había brincado del 99 al 101. Dice, caracteres generales, predominio de la materia sobre el espíritu, propensión al mal, ignorancia, orgullo, egoísmo y todas las pasiones malas que derivan de él. Tienen la intuición de Dios, pero no lo comprenden. Entonces, acerca de los espíritus, no todos son esencialmente malos. En algunos hay más frivolidad, inconsecuencia y malicia que verdadera maldad. Los que no hacen ni el bien ni el mal, pero solo por el hecho de no hacer el bien, denotan su inferioridad como espíritu. O sea, no son espíritus inferiores, no son espíritus buenos. Otros, por el contrario, se complacen en el mal y están satisfechos cuando encuentran la ocasión de hacerlo. Pueden aliar la inteligencia a la maldad o a la malicia. No obstante, sea cual fuere su desarrollo intelectual, sus ideas son poco elevadas y sus sentimientos más o menos abyectos. Sus conocimientos acerca de las cosas del mundo espírita son limitados y lo poco que saben de él se confunde con las ideas y los prejuicios de la vida corporal. ¿Cuántas personas yo conozco que en Estados Unidos tienen el seguro social? Y el seguro social en Estados Unidos es serio, tú tienes que, o sea, tú aplicas al seguro social antes de la edad que te toca y tú no puedes irte a trabajar. Pero hay personas, que aquí mismo donde yo vivo, hay personas que vienen con el seguro social y se van a hacer dinero por el otro lado, hasta que lo descubren. Cuando lo descubren, entonces tienen que pagar por lo que habían usado y los penalicen y pueden ir hasta presos. ¿Pero por qué? Porque su pensamiento no es en el pensar de que le están haciendo daño a nadie, sino que se están aprovechando de una situación. Pero si te aprovechas de una situación y actúas mal, el resultado son nefastos. Porque la gente que evalúa eso y no, usted engañó, usted no tiene derecho a esto. Entonces, esas personas que hacen eso para aprovecharse de las situaciones y de las circunstancias, pueden aliar la inteligencia a la maldad o la malicia. No obstante, sea cual fuere su desarrollo intelectual, sus ideas son poco elevadas y sus sentimientos más o menos abyectos. Sus conocimientos acerca de las cosas del mundo espírita son limitados y lo poco que hacen de él se confunde con las ideas y los prejuicios de la vida corporal. Son personas que eso lo catalogamos como egoísmos, comportamientos materialistas, comportamientos incorrectos, pero como no tienen ningún tipo de compromiso con la verdad, pues entonces ellos lo hacen. Entonces solo pueden darnos al respecto nociones falsas e incompletas. Yo soy bueno, yo soy buena, yo le hago bien a todo el mundo, yo le deseo bien y lloran y botan lagrimones cuando hay una situación que le pasa a alguien y hacen lo imposible para ayudarte en ese momento. Pero en el transcurso de su vida no es de ese momento, porque no está comprometido con la verdad. Y la verdad es que un espiritista no está engañando a los demás, no está sacando provecho de nada, no está en la posición de engañar a nadie. Entonces, con todo, el observador atento suele encontrar en sus comunicaciones, aunque imperfectas, la confirmación de las grandes verdades que enseñan los espíritus superiores. Entonces, ¿qué ocurre?
Su carácter se revela en el lenguaje que usan. Y todo espíritu que en sus comunicaciones deja traslucir un pensamiento malo puede ser incluido en el tercer orden. Pero aquí están hablando de espíritus superiores. Sí, pero es que en el mundo de los espíritus pueden haber espíritus superiores que son espíritus de verdad motivados por la moral, y también puede haber espíritus superiores en la maldad que tienen más inteligencia, tienen más intención de la maldad que los que son normalmente que siguen a cualquiera. Y todo espíritu en sus comunicaciones deja traslucir un pensamiento malo y puede ser incluido en el tercer orden. Por consiguiente, todo pensamiento malo que se nos sugiera proviene de un espíritu de ese orden. Ven la felicidad de los buenos y esa visión es para ellos un tormento incesante, pues experimentan todas las angustias que la envidia y los celos pueden producir. O sea, cuando una persona no está moralizada, tiene maldad en su corazón porque no ha entendido que hacer el mal no es correcto, pero que son envidiosos y orgullosos, cuando ven la felicidad de los buenos, los que son buenos, que ante el público es una persona buena, ella es buena, él es bueno, y ante los ojos de todo el mundo dicen, mira, esa persona es buena. Esa visión es para ellos un tormento incesante, pues experimentan todas las angustias que la envidia y los celos pueden producir. Y esos son los enemigos que tú tienes al lado tuyo. Entonces ahí es donde viene, en cierta manera, la malicia que yo hablo, que es de tú prepararte para que esas personas no te ataquen y te hieran, porque te van a herir en todo momento, porque son envidiosos y ellos no aceptan el bienestar que tú tienes y la visión que la gente tiene de ti, de que eres una persona buena, porque experimentan angustias. Esas personas experimentan angustias de lo que a ti te pase. O sea, ellos buscan la manera de que tú te caigas sutilmente para ellos reírse. Mira qué bueno, y no le tocó a ella, y estoy feliz por eso. Conservan el recuerdo y la percepción de los padecimientos de la vida corporal, y esa impresión suele ser más penosa que la real. Ok, vamos a cambiar la palabra malicia que yo estoy diciendo. El espiritista no debe tener malicia. No hay forma de que clasifiquemos la malicia como algo correcto a un espiritista verdadero, sino que tenemos que tener lo que se llama la astucia. Esa es la palabra que yo debo usar, la astucia, de que tu mediunidad te dice, prepárate que te van a venir, te van a tocar allá arriba a la puerta y te van a venir a hacer tal acercamiento. Y no, cuando te venga ese acercamiento, yo tengo que pensarlo. Entonces, eso es lo que ocurre. Cuando yo tenía mi negocio de bienes raíces, y cada vez que venía una persona que decía que tenía mucho dinero, yo tenía que estar preparado de que me viniera a hacer un acercamiento, consígueme la casa que yo te voy a pagar el dinero por debajo de la mesa. Y ya yo estaba preparado, no me pagues por debajo de la mesa, porque yo soy una persona honesta. O sea, yo no me vendo por esto. Tú me dices a mí que vas a hacer una oferta y yo te la pongo y yo te represento, pero hacemos las cosas correctamente para que nadie nos venga a llamar la atención. Entonces sufren, pues efectivamente, tanto por los males que soportan como por los que hicieron soportar a otros. Además, como sufren durante mucho tiempo, creen que siempre habrán de sufrir. Dios, para castigarlos, quiere que así lo crean. Podemos dividirlos en 5 clases principales. Y ahí te define cuáles son los espíritus frívolos, los espíritus definidos en el capítulo 7, segundo libro. Ok. Por ejemplo, nos habla de los frívolos, nos habla de los espíritus inferiores, los que son buenos, los que no han llegado todavía a dominar la maldad y que siguen siendo malos, y los que se dejan llevar por espíritus superiores de maldad, porque en el mundo espiritual de los espíritus malos hay un orden de espíritus que dirigen los demás, como la manada de perros que tienen un alfa. Así pasa también en el mundo de los espíritus. Y hay espíritus que se someten a esos espíritus que son más superiores a ellos en conocimiento. Conocimiento es lo que hace la diferencia, ¿no? Pero que han dedicado toda su vida a esos espíritus superiores de maldad a tener conocimiento de cómo buscar la forma de colarse en la vida, pero nunca le dieron importancia a la moral. Entonces hay una diferencia. Entonces, ¿qué más podemos hablar sobre eso? Ya sabemos que los espíritus inferiores, todos ellos van a demostrar un comportamiento de malicia y de maldad, y van a combinarlo en los momentos que les convenga.
que a ellos entienden que es lo correcto. Ahora, vamos a ver cuáles son las simpatías y las antipatías terrenales que tienen los espíritus, que nos dice el libro de los espíritus. El item 386 dice, dos seres que se han conocido y amado, dice Kardec. Pregunta, ¿pueden reencontrarse en otra existencia corporal y reconocerse? El espíritu dice, reconocerse no, pero sentirse atraídos mutuamente sí. Con frecuencia los lazos íntimos basados en un afecto sincero no tienen otra causa. Dos seres se aproximan el uno al otro por circunstancias aparentemente fortuitas, pero que son el resultado de la atracción de dos espíritus que se buscan entre la multitud. La 386A, ¿qué dice? Del libro de los espíritus. Pregunta Kardec, ¿no sería más agradable para ellos el reconocerse? No siempre, dice el espíritu. El recuerdo de las existencias pasadas tendría inconvenientes más serios de los que creéis. Después de la muerte se reconocerán y sabrán en qué época han estado juntos. Quiere decir que no siempre se van a reconocer, porque eso está definido así. Vamos al 387, ¿qué dice? Cuando habla del regreso a la vida corporal, cuando un espíritu reencarna nuevamente. Dice Kardec, 387. La simpatía tiene siempre por principio un conocimiento anterior. O sea, que tú simpatizas con una persona. ¿Cuántas personas se encuentran que van a comprar algo y la muchacha de la caja le cae mal? Ay, Dios mío, yo tengo esa situación en personas que conozco por primera vez, nunca los he visto, pero me da una impresión tan negativa que yo no le puedo ni comprar ni una libra de pan. Porque siento una repulsión dentro de mi ser, porque mi espíritu reconoce que es un mal espíritu y lo rechaza. Igual que ese espíritu, cuando ve que hay bondad en ti y que eres bueno y ese espíritu es malo, te rechaza. Tenemos que estar pendientes a esas cosas. Número 387, la simpatía. Pregunta Kardec, ¿tiene siempre por principio un conocimiento anterior? El espíritu dice, no, pero dos espíritus que se comprenden se buscan naturalmente sin que se hayan conocido como hombres, como que hubiese una afinidad. Y nosotros enseñamos que en el espiritismo que los espíritus se unen por afinidad espiritual. Los que son buenos están con los buenos y se sienten bien, y los que son malos se repelen. El 388, ¿qué dice? Los reencuentros que se producen a veces entre determinadas personas y que se atribuyen al acaso, ¿no sería el efecto de una especie de relaciones simpáticas? Dice el espíritu, entre los seres pensantes existen lazos que todavía no conocéis. El magnetismo es la brújula de esa ciencia que más tarde comprenderéis mejor. Quiere decir que cuando mi fluido magnético y los fluidos magnéticos de la otra persona se acercan y se aceptan, es porque hay una fluidez y hay una... ¿cómo se llama? Espíritus afines, son una afinidad. Cuando yo me encontré con Laura, yo me enamoré de Laura y ella, dice ella, se enamoró de mí y yo sentí mucha afinidad a ese espíritu. Tanto era así que hasta las personas que no son espiritistas, ustedes se encontraron, ustedes se llevan muy bien y tienen como si fueran almas gemelas, y las almas gemelas no existen en espiritismo, pero a mí me lo vendieron de esa manera y yo lo mencionaba. No, yo creo que Laura es mi alma gemela y eso es erróneo en el espiritismo. En el espiritismo no existen almas gemelas, eso es un error garrafal. El único que menciona eso como una lógica es Emanuel, que se equivoca y se contradice, y Chico Xavier, que predicaron toda la vida en todos los libros que hicieron, de que había una afinidad entre lo que se llama la búsqueda de lo que es el alma gemela. Y Chico Xavier nunca encontró alma gemela, él nunca se casó. Ni Divaldo Franco tampoco encontró alma gemela, ni Jesús encontró alma gemela. Entonces eso no existe, esos son inventos de la gente que no entienden y confunden lo que son los sentimientos de afinidad. Entonces el 386A dice, ¿no sería más agradable para ellos el reconocerse? No siempre, el recuerdo de las existencias pasadas tendría inconvenientes más serios de lo que creéis. Después de la muerte se reconocerán y sabrán que en qué época han estado juntos. Entonces, hablamos de la simpatía, el 387 ya lo discutí. Y el 388, los encuentros que se producen entre determinadas personas y que se atribuyen al acaso, ya eso lo discutimos. El 388 es que se me mueve aquí la pantalla.
el 389 dice, el 389 dice, ¿a qué se debe la repulsión instintiva que a primera vista experimentamos para determinadas personas? Es lo que estaba diciendo. Hay veces que esa persona, inmediatamente tú la rechazas. Espíritus antipáticos, contestaron los espíritus, que se distinguen y se reconocen sin hablarse. Sin hablarse, ya se sabe que hay una contrariedad entre ellos dos. El 390. La antipatía instintiva es siempre un indicio de maldad natural. ¿Por qué yo menciono estas cosas? Porque esas son las cosas que te vas a encontrar en tu vida corporal de espíritu, y ante la situación de que va a existir la maldad de la otra persona o de la otra parte, y tú debes saber cómo reconocerla. ¿Y por qué esa persona quiere mal para mí si yo nunca le he hecho daño? Porque la maldad que ese espíritu tiene, esa malicia que tiene, es de vidas anteriores, y que el propio espíritu no cuadra con el espíritu tuyo. Y tú debes estar preparado para eso. ¿Para qué? Para que la astucia prevalezca antes de que te vaya a herir. Tú de antemano ya tú estás listo. La antipatía instintiva es siempre un indicio de maldad natural. El ítem 390. El espíritu dice, dos espíritus no son necesariamente malos por el hecho de que no simpaticen el uno con el otro. La antipatía puede nacer de una falta de semejanza en la manera de pensar. No obstante, a medida que se elevan, los matices se borran y la antipatía desaparece. Si tú tienes un problema con un hermano o una hermana y tú tienes antipatía con esa persona, no quieres cuadrar con ella, y cedes todo el tiempo que tienes que ceder, porque el libro del cielo y el infierno, capítulo 7, en el artículo 17, dice que la reparación que tú haces para liquidar una deuda del pasado en una expiación significa que tú tienes que hacerle bien, no importa quién sea la persona. Con eso tú reparas esa situación que tienes de antipatía con esa persona. No quisieras hacerlo, pero tienes que ceder, porque si tú no cedes, tú no demuestras que tú estás reparando esa antipatía. El número 391. La antipatía entre dos personas nace primero en aquella cuyo espíritu es más malo, o en la otra que el espíritu es mejor. O que dicen en Puerto Rico, más mejor. Eso es error, no debe decir así. Esa antipatía viene de que aquel que es un espíritu malo, o del que tiene un espíritu mejor que ya está desarrollado. Dice el espíritu, en ambas, pero las causas y los efectos son diferentes. Un espíritu malo siente antipatía por cualquiera que pueda juzgarlo y desenmascararlo. Al ver a una persona por primera vez, sabe que va a ser desaprobado por ella. Su distanciamiento se transforma en odio, en envidia, y le inspira el deseo de hacer el mal. El espíritu bueno siente repulsión hacia el malvado, porque sabe que éste no lo comprenderá y que no comparten los mismos sentimientos. Entonces dice el espíritu, no obstante, con la certeza de su superioridad, no siente hacia el otro ni odio ni envidia. Se limita a evitarlo y compadecerlo. Usted es un espíritu bueno y entendió que usted es una fruta madura, que a usted le gusta el espiritismo y que le gusta hacer el bien, y hacer el bien le provoca mucha felicidad y llora de alegría y se acerca al espíritu y salen las lágrimas de esa sensibilidad tan grande que usted tiene, porque un espíritu bueno. Pero te encuentras en el camino una persona que te quiere hacer daño, porque de antemano esa persona está en antipatía ante ti. Esa persona te quiere hacer daño porque su espíritu le dice dentro de su ser, esa persona te va a desenmascarar en la mentira que estás haciendo. Entonces de antemano ya él se prepara para hacerte mal. Entonces cuando tú llegas empiezas a llorar, mira que me está tratando mal, si yo no le he dicho mal nada a esa persona, ni a ese jefe mío, ni a ese compañero de trabajo. Y es que eso es así. Ese espíritu está reaccionando a que puede ser ¿cómo se llama?, desenmascarado, o que siente envidia porque tú seas bueno y seas reconocido ante el grupo que eres una persona buena. Pero el comportamiento de un espíritu bueno no es de esa manera de odio o de envidia, ni se le inspira el deseo de hacerle mal para que se resbale y se caiga, sino que el comportamiento del bueno siente repulsión hacia ese malvado porque sabe que ese no lo comprenderá y que no comparten los mismos sentimientos. No obstante, con la certeza de su superioridad, no siente hacia el otro ni odio ni envidia y se limita a evitarlo y compadecerlo. Mira el ejemplo que yo te puedo dar.
Tú eres, tú eres una persona que tenía muchos amigos hasta que te convertiste al espiritismo. Y tú entiendes, bueno, y yo tengo que hacer fe de que hacer el bien es lo correcto y yo no debo estar en las mismas andadas que estaba cuando el otro tiempo con mis amigos. Y yo sé que cuando voy a un lugar ellos van a invitarme a mí a tomar licor y a emborracharme, ese tipo de cosas. Y yo sé que eso no es conforme a lo que yo quiero, pues yo evito ir ahí. Porque sé que en el momento que yo doy la puerta esa abierta, me encuentro. Entonces va a ser peor porque cuando yo diga, no, es que ya yo no bebo, ellos se van a molestar contigo. Y te va a crear una enemistad que no tenías antes de llegárselo. Pues, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? No, yo no voy a ir. Yo no voy a ir porque me voy a encontrar con ese problema y lo evito. Muchas personas podrían decir, es que es antisocial este señor y que llega ahora y que de momento no quiere reunirse con él. Es que no compartimos los mismos pensamientos y yo no te voy a tosigar inmediatamente con mi filosofía porque vas a negarla, no vas a aceptar, no estás preparado como fruta madura. ¿Y cómo yo hago? Pues yo evito eso. Entonces, antes de que me vaya a crear un problema, ya yo estoy preparado para lo que le tengo que contestar sin mentir para evitarme esos problemas. Usted tiene situación en la corte, con su pareja en la corte, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con el jefe del trabajo, con el líder de su iglesia. De momento era espiritista y ahora se encuentra que ellos no lo van a aceptar y tienen que lidiar con eso. Su rol y mi recomendación es ubicarse en que el bien, y por eso está este video, el bien significa un comportamiento de los malos, de los que no comprenden que el bien es lo correcto y de que no conocen ni tienen idea de lo que es Dios, para evitarse, para que no haya ese conflicto. ¿Qué es lo que dice aquí? Ahí es donde le damos importancia a lo que se menciona anteriormente. Mira, ahí dice, en la categoría de los espíritus del tercer orden, por ejemplo, el del tercer orden, ahí está en 101 del libro de la escala espírita del libro de los espíritus, dice, tienen la intuición de Dios, saben que Dios existe, pero no lo comprenden. Y como no comprenden a Dios, no saben la diferencia entre el bien y el mal y los deseos que le tienen. Y todo el tiempo van a estar caminando esos espíritus imperfectos en momentos de beneficiarse ellos mismos, sin importarle lo que a ti te cueste, sin importarle lo que tú seas afectado con esto. Entonces, eso se evita. Cuando tú esta educación que te damos, tú la aceptas. Ahora, con esto yo concluyo. ¿Qué dice la codificación? Cuando viene un mal espíritu y te viene a tratar de obsesar, ha sido amigo tuyo, o te viene a invitar a un lugar donde tú no quieres ir porque sabes que allí no están las actividades que deberías estar. Tú debes estar preparado muy astutamente, no con malicia, sino con una contestación para decirle yo no voy allá y tener los pantalones de decirle yo no puedo ir a ese lugar porque eso no está con compatibilidad con lo que yo pienso hoy. Y yo no estoy de acuerdo con la adivinación y no estoy de acuerdo con la religiosidad y yo no quiero pertenecer a ninguna iglesia. ¿Y qué más puede pasar? Que el Señor se moleste, pero entonces tú tienes que enfrentarte porque o eres carne o eres pecado, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? O te peinas o te haces rolo. Cuando te preguntan, ¿tú eres espiritista? Y tú le dices, y lo dice que tú eres espiritista, te vas a encontrar con un problema serio. Porque esa persona después se va a enterar de, pero si él era espiritista y lo negó. ¿Y cómo me va a venir ahora a predicarme de espiritismo? Si cuando yo le pregunté si era espiritista, cogió miedo. Entonces, esa pregunta, que no te la hagan, porque si tú no estás preparado, pues entonces tú te vas a caer en el hoyo de mentiroso. Y no vas a tener, bajo ninguna circunstancia, credibilidad ante esa persona. Pero si te vienen a decir, ¿usted es espiritista? Si viene la palabra de esa manera, sí, yo soy espiritista. Y yo pienso en el bien común y pienso en el mensaje de Jesús. Y ahí te lo echas para el lado de acá. Pero, si te da miedo decirle que tú eres espiritista y prefieres esconder tu cabeza como un avestruz, vas a tener las consecuencias. Igual que cuando tú dices que tú eres espiritista y que tú eres medium y que tú sabes lo que le va a pasar a la persona por premonición y sabes
y sabes que yo te estoy enseñando, no le digas a nadie lo que le va a pasar. No importa lo que sea, no te has tentado, cierra tu boca y tu pico, porque después te van a considerar como un brujo, un adivino, un hechicero. Mira, fulano de tal, fulano de tal, ese te puede decir lo que le pasa con esos espíritus. Vete allá. Entonces vienen tocando en fila india, tocándote la puerta. Yo tengo muchos casos que han pasado de esa manera. ¿Y qué ha ocurrido? Que se han tenido que darse cuenta que le estaba diciendo, no hagan eso, dejen eso de las premoniciones, eso es de malos espíritus. ¿Ah? Pero ¿por qué yo lo tengo que saber yo? Porque ese espíritu, tú le diste la puerta abierta que te lo dijera. Pero si sabes en la educación espírita que te estamos dando y que aparece en los libros codificados, que hay una diferencia entre lo que es presentimiento, que es lo que te va a pasar a ti, y lo que es premonición, y premonición se circunscribe a lo que es adivinación, cosas que van a pasar de futuro a otras personas, tú estás cayendo en el hoyo de descubrir los secretos de Dios. ¿Por qué no piensas? Bueno, quiere decir que si yo sé lo que le va a pasar a esa persona, y yo no tengo permiso de decirle nada porque Dios no me ha dado permiso, yo tengo el privilegio de saber de antemano lo que va a ocurrir. El tiempo voy a poner este ejemplo, el caso de Bin Laden, muy conocido. Él lo mataron un domingo a las 9 de la noche, porque él no duró mucho, fueron 13 horas, se lo llevaron y lo sepultaron en el mar para evitar problemas posteriores. Pero el sábado a las 9 de la noche, me vino la premonición. Mira, que va a pasar una noticia mañana a las 9, está pendiente. Y tenía noción de por dónde iba esa cosa. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo hubiese cogido esa premonición y me voy por la televisión o por el programa que yo tenía o que tengo y pongo ese tipo de cosas, abro una puerta para que vinieran a inspeccionarme y nada hubiese ocurrido de evitar eso que iba a pasar, porque ya eso está determinado que iba a pasar. Entonces yo me tuve que quedar calladito, esperé los acontecimientos y ya, es lo más que yo puedo hacer, no te puedes sentir culpable por eso. Bueno, concluyo mi tema del día de hoy, la maldad y la malicia. La maldad se va relacionado directamente a que la maldad que existe porque es el mal, y el mal es en contra de lo que es el bien en el espiritismo, y que el bien en el espiritismo se define como el cumplimiento de las leyes morales y leyes naturales que Dios ha establecido, y hace bien. Pero cuando se hace el mal, se identifica como lo contrario a eso que es el bien. Eso está claro. Pero León Denis no lo tenía claro. Cuando le preguntaron, me dijo, no, porque la maldad es, dio una explicación que no era. Y yo no voy ni a ir para atrás, eso lo leí hace 5 años y me di cuenta, no, este señor no sabe lo que es la diferencia entre mal y el bien. Ahora, la malicia es un comportamiento que aunque se quiera perpetrar algo, no con el deseo de destruir a la otra persona, pero para perjudicarlo, entonces se constituye en malicia. Y esa malicia la podemos ver y evaluarla todos cuando tú evalúas tu papá, el comportamiento, o evalúas a lo que te pasó en el caminar, lo que te dijo una persona, tú ves malicia. Y si la persona tiene interés de obtener otras cosas, consecuencia de esa malicia que ella tiene, pues se va a tirar de esa manera. En el caso del espiritista, quiero aclarar que malicia y astucia es diferente. Eso se lo añado al tema, porque hoy empecé hablando de que posiblemente uno podía tener malicia para evitar que le pasen cosas y estar preparado, pero no, eso no es la palabra, porque nosotros los espiritistas no tenemos que tener ninguna malicia, pero sí astucia. Y tú eres astuto cuando tú previenes de antemano. Tú tienes un guante de coger la bola y siempre lo tienes guardadito. Entonces de momento todo el mundo está mirando por otro lado y tú tienes el guante puesto. Y el agua, la bola vino, cayó pan y te cayó en el guante. Ah, aquí está, venga, fuiste para allá y hiciste fiesta. ¿Ah? Estás preparado para eso. No metas tu cabeza por un hoyo, por un lugar oscuro que tú no sabes lo que te va a aparecer. Entonces eso uno tiene que ser astuto. La Biblia dice que tenemos que ser astutos como la culebra, pero tenemos que ser bondadosos y amorosos como la paloma. O mansos como la paloma. Eso tiene lógica de que eso sea así. Con esto termino mi tema. La maldad y la malicia, la astucia que debemos tener para utilizar nuestra mediunidad. Nunca utilice su mediunidad para decirle a nadie lo que le va a pasar, no importa quién sea. Cállese la boquita, porque cosas que tienen que pasar, pasarán. Consecuencia
del la misma prueba, la expiación y el propósito que esa persona tiene en la vida. No se crea que usted es mejor que nadie en decir a una persona lo que le va a pasar y que la persona se dé cuenta, mira, ¿verdad fue que no me pasó lo que tú me dijiste? Esa persona no va a cambiar de ahí en adelante. Esa persona que va a creer que usted es un adivino o una divina y va a venir a consultar cuando no crea, cuando algo no le cuadre. Y eso no es lo que nosotros queremos, los espiritistas. Queremos educar a las personas para que hagan lo correcto. No abramos la puerta a la adivinación de ninguna manera. No somos brujos, no somos hechiceros, no adivinamos a nadie el futuro, no hacemos canalizaciones, no verificamos la fecha de nacimiento para ver cuándo tú naciste. Eso son supersticiones que no tienen que ver nada con esta bella filosofía. Con esto termino este video. Espero que ayude a las personas para que entiendan que la maldad existe y que debemos tener mucha astucia para poder liquidar y enfrentar esa situación sin que nos afecte a nosotros directamente. Con esto termino este video.